Que la Virgen María, Madre Santísima y Madre nuestra, nos acompañe. Que nuestro Señor Todopoderoso esté aquí con nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué gusto encontrarnos hoy nuevamente en un diario para Dios. Hoy continuamos nuestro camino por la serie 40 días para transformar el corazón. La Biblia desde cero. Y si has estado con nosotros durante estos episodios, te diré que ya hemos recorrido mucho. Hemos hablado de la creación de Israel, de las alianzas, del pecado, de la ruptura, los profetas y de esa esperanza de que Dios pudiera transformar nuevamente el corazón de su pueblo. Y hoy vamos a entrar a una imagen bíblica que puede parecer extraña al principio, pero muy similar en nuestra fe católica. Así que si quieres saber más de la Biblia desde cero, te pido que nos acompañes hasta el final. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del Cordero de Dios, cuando el sacrificio se convierte en entrega. Y tú te preguntarás, ¿un cordero? ¿Por qué aparece tantas veces en la Biblia? ¿Por qué Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice algo tan impresionante? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en Juan 1:29, al que te pido me acompañes a leer aquí en tu Biblia para que puedas tener un panorama mucho mejor y que realmente podamos comparar un cordero. ¿Cuál es ese cordero? Veamos. Ahora leamos el Evangelio. Vamos a buscar Juan capítulo 1, versículo al 29. Como ustedes saben y les he dicho en episodios anteriores, mi Biblia es la latinoamericana de letra grande, ya se las he presentado antes, y nos vamos a ir al Nuevo Testamento. En este caso, algunas Biblias no vienen marcadas. Para mi preferencia, yo ya la tengo marcada de esta manera. Ya vienen marcadas ya ellas mismas con sus propios stickers. Yo ahorita ya tengo separada lo que es Juan 1. Si ustedes gustan, pueden irse a buscarlo al índice. En esta Biblia está en la parte de atrás. Versículo 29. Y dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio termina con gloria a ti, Señor Jesús. Cuando terminamos de leer un libro del Antiguo Testamento, terminamos con palabra de Dios. Y cuando leemos un libro del Nuevo Testamento, terminamos con palabra del Señor, porque esta es palabra de Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Pero para comprender lo que Juan está diciendo, tenemos que regresar al Antiguo Testamento. Porque cuando Juan llama a Jesús Cordero de Dios, no está utilizando una expresión bonita simplemente. Está haciendo referencia a toda una historia que comenzó muchos siglos antes. Veamos el libro del Éxodo. El Éxodo se encuentra en el Antiguo Testamento y ese es donde vamos a ir. Lo encontramos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Dios escucha el clamor de su pueblo y comienza a liberarlo. Y antes de salir de Egipto, Dios establece la Pascua.
En Éxodo capítulo 12, Dios manda que cada familia tome un cordero. Ese cordero debía ser preparado para la Pascua y la sangre del cordero tenía un significado especial. La Pascua marcaría el comienzo de una nueva etapa para Israel. Ya no sería simplemente un pueblo esclavizado, como lo vimos en episodios anteriores, sino que sería lo que estaba Dios preparando para sacarlos de la esclavitud hacia la libertad. Y aquí quiero que nos quedemos con una palabra: liberación. El cordero está relacionado con la liberación del pueblo. Israel sale de Egipto, cruza una nueva vida, comienza un camino con Dios. La Pascua es liberación, pero todavía no es más que la imagen que Dios realizará al fin de los tiempos. Es más significante, es a través y mediante la muerte y resurrección de Jesús. Y esto será fundamental para comprender posteriormente a Jesús. Ahora podemos hacernos otra pregunta. ¿Por qué en el Antiguo Testamento encontramos tantos sacrificios? Para una persona que comienza a leer la Biblia, esta parte puede resultar un poco complicada y un poco que no se entiende, pero uno abre Levítico y encuentra sacrificios, sacerdotes, sangre, animales, altar, etc. Y puede preguntarse, ¿por qué todo esto? La Biblia nos muestra que el pecado había roto la comunión entre Dios y el ser humano. Los sacrificios formaban parte del culto de Israel y expresaban, entre otras cosas, arrepentimiento, expiación, acción de gracias y comunión de Dios. Pero había algo que todavía faltaba. El sacrificio de animales no era el punto final de la historia. Todo aquello estaba preparado al pueblo para comprender algo mucho más grande. Dios no quería simplemente sacrificios. Dios quería un corazón que volviera a Él. Por eso los profetas comenzaron a insistir en algo fundamental. No basta con realizar actos religiosos. Ahora llegamos a uno de los textos más impresionantes del Antiguo Testamento, Isaías 53. Aquí encontramos la figura del siervo sufriente, el profeta Isaías y el siervo sufriente del que ya hablamos episodios anteriores. Este libro y este capítulo es fundamental porque Isaías habla de alguien que carga con los sufrimientos de otros. Y en Isaías 53, capítulo 53, versículo 7, encontramos una imagen extraordinaria, como la crucifixión de Jesús. Él acepta su suerte. Esa es la imagen que vemos en este capítulo de Isaías. Es Jesús aceptando su suerte sin defenderse. En cambio, parece que ha sido consciente de que su muerte tenía el valor de un sacrificio. Tiene sentido, ¿no? ¿Esto tiene sentido para ti? Si esto tiene sentido para ti, mi hermano, es tiempo de que empecemos a profundizar en estos libros que vamos aprendiendo con la Biblia desde cero. El siervo es comparado con un cordero llevado al matadero. En Lucas 24:45, Jesús muestra que el sentido de la profecía
bien leída, va mucho más allá de lo que el profeta tenía en la mente. Aquí, de manera muy particular, el siervo es comparado con un cordero llevado al matadero. En Lucas 24:45 Jesús muestra que el sentido de la profecía bien leída va mucho más allá de lo que el profeta tenía en la mente. No es necesario releer el texto para adaptarlo a Jesús. Ya estaba claramente presentado. ¿Por qué es importante señalar nuevamente estos capítulos de la Biblia? Porque muchos siglos después, cuando Juan el Bautista, un personaje muy importante en la vida de Jesús, señala al mismo Jesús y dice, este es el Cordero de Dios. La expresión nos lleva inmediatamente a toda esta historia, a la Pascua, los sacrificios, el Cordero, el siervo de Isaías, la esperanza de Israel. Todo comienza a conectarse. Juan el Bautista va a acercarse a Jesús y proclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista va a acercarse a Jesús y proclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Detengámonos aquí. Juan no dice, este es el Maestro. Juan no dice, este es simplemente un profeta. No dice, este es un hombre bueno. Dice el Cordero de Dios. Y además añade que quita el pecado del mundo. Aquí está el corazón de este mensaje que hoy vengo a compartirte a ti en este tu canal, Un Diario para Dios. Jesús viene a realizar una liberación mucho más profunda que la liberación de Egipto. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, pero Jesús viene a liberarnos de una esclavitud todavía más profunda. Así es, mis hermanos. ¿Y sabes tú cuál es esa esclavitud? Que es la esclavitud del pecado. Sí, mis hermanos, Jesús no viene a ofrecer un animal. Y quiero hacer una pequeña comparación. En el Antiguo Testamento, el pueblo ofrecía sacrificios, ¿verdad? Pero en Jesús sucede algo completamente diferente. Jesús no viene simplemente a ofrecer algo. Jesús viene y se ofrece a sí mismo. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos, mis princesas de Dios? Esta es una de las diferencias fundamentales. Cristo no entrega algo separado de Él. Se entrega a Él mismo. Entrega su vida, su cuerpo, su sangre, su amor, su obediencia al Padre. Y por eso la cruz no debe entenderse simplemente como una tragedia. La cruz es también como una entrega de amor. Jesús dice con toda su vida, me entrego por ustedes. Y esto es muy importante. Jesús no es simplemente una víctima de las circunstancias. En Juan 10:18, Juan está en el Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 18. Jesús habla de su propia vida y explica que nadie se la quita. Esa frase, esas palabras claves las encontramos en Juan capítulo 10, versículo 18. Él la entrega libremente. Jesús entrega libremente su vida por ti y por mí. Y este panorama cambia totalmente nuestra manera de mirar
la cruz. Hoy te pido que contemples esa cruz con una manera diferente, porque Jesús no muere. Jesús está vivo en nuestros corazones. Y Jesús no muere porque Dios Padre disfruta el sufrimiento, no. Nuestro Padre Celestial manda a su único Hijo a la cruz, para que la cruz nos revele a dónde llega ese amor de Cristo. El pecado produce muerte y Jesús entra en nuestra realidad, en esa realidad humana que cargamos, para llevar nuestra humanidad hacia la salvación. Él responde al pecado con obediencia. Y esto es muy importante y fundamental. Preguntarnos para poder llegar al discernimiento. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Porque tal vez alguien puede pensar, muy bonito todo esto, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Y yo te diré que tiene que ver todo con nosotros, porque Jesús no es solamente el Cordero de Dios de una historia antigua, es el Cristo que hoy te pregunta, ¿me permites entrar en tu corazón? Tal vez llevas años cargando con culpa. Tal vez hay un pecado que siempre vuelve. Tal vez hay una herida. Tal vez resentimiento con alguien. Tal vez has perdido la esperanza o incluso estás cerca de Dios externamente, pero por dentro estás cansado. Y hoy la Biblia te recuerda, Cristo vino a quitar el pecado del mundo, no solamente a señalarte o a señalarnos, no solamente a condenarnos, vino a salvarnos. Y te preguntarás, ¿y de qué manera? Si yo he cometido tantos errores, pero Jesús quiso quedarse con nosotros en una representación tan pequeñita en el sentido de tamaño, pero tan inmensamente hermosa y necesaria en el amor y la misericordia de Dios mismo, la Eucaristía. Así es, mis hermanos, todo católico sabe que encontramos una conexión profundamente hermosa y en cada celebración de la Santa Misa escuchamos nuevamente las palabras: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No son palabras decorativas, son palabras que nos llevan directamente a Cristo. Antes de recibir la Sagrada Comunión, la Iglesia nos invita a reconocer quién está delante de nosotros: el Cordero, Cristo, el que se entregó por nosotros. Por eso la misa no es simplemente asistir a una reunión, es entrar en el misterio de Cristo que se entrega por nuestra salvación. Es nuestra participación que debe de ser totalmente interior, no solamente estar físicamente presentes, sino decir: Señor, aquí estoy, sálvame. Y ahora quiero que llevemos todo esto y me gustaría que lo apliquemos en nuestra vida diaria con una pregunta muy sencilla. ¿Qué necesitas entregarle hoy a Jesús? O tal vez simplemente necesitas decir: Señor, ya no puedo hacerlo solo. El Cordero de Dios no viene a destruirte, viene a salvarte. Él dio su vida por ti y por mí. No viene a humillarte. Él te perdona, me perdona en la confesión frente al sacerdote. Viene a levantarnos en cada misa, en cada comunión. No viene a recordarte solamente quién fuiste, viene a mostrarte quién puedes llegar a ser con su gracia. El camino continúa, pero cuando le abrimos la puerta a Jesús y lo dejamos entrar, es cuando Él transforma. Y en esta serie encontraremos algo precioso que conecta a nuestro corazón y a nuestra vida.
Durante estos días hemos hablado de la alianza, hemos visto cómo Israel rompía una y otra vez la alianza. Hemos visto a los profetas llamando al pueblo a regresar y ahora aparece Jesús, el Cordero de Dios, el que viene a realizar una nueva alianza, el que viene a transformar el corazón, el que viene a liberar, el que viene a salvar. La Biblia no es una colección de historias desconectadas. Hay una historia que atraviesa todas sus páginas. Dios busca al ser humano y esa historia alcanza su plenitud en Jesucristo. Pidámosle a nuestro Señor Jesús y dile, abre tus labios. Hoy quiero contemplarte como el Cordero de Dios. Señor, tú que conoces mi corazón, tú que conoces mis luchas, tú que conoces mis heridas, tú que conoces aquello que nadie más conoce, hoy quiero entregártelo. Líbrame de todo aquello que me aleja de ti. Líbrame del pecado, del orgullo, del resentimiento, de la desesperanza. Dame un corazón nuevo. Enséñame a confiar nuevamente. Y cuando me encuentre cansado, recuérdame que tú ya caminaste primero por el camino de la cruz. Gracias por haberme, ahora sí que haber compartido conmigo estos minutos en un diario para Dios. Hoy aprendimos algo muy importante. Jesús es el Cordero de Dios, el Cordero de la Pascua anunciada, una liberación. Los sacrificios preparaban al pueblo, los profetas anunciaban la esperanza y Juan el Bautista señala a Jesús y proclama, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recuerda y no se te olvide que la Biblia no solamente se lee, la Biblia se vive. Hasta el próximo episodio.